El Congreso debate en estos momentos el retiro de hasta 4 UITs, 4 unidades tributarias impositivas de las cuentas personales de la AFP. Vamos a comenzar con esa pregunta, su opinión primero al ex ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, sobre esta iniciativa parlamentaria. ¿Cómo está usted, señor Oliva? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Un gusto saludarlo nuevamente. ¿Cuál es su opinión sobre este debate en torno al retiro de las AFPs? Sí, buenas noches. Mire, yo no creo que sea una buena medida, ¿no? Ya se ha dado un retiro medido por el Ministerio de Economía y Finanzas en su momento, se ha retirado una parte debido a la pandemia y yo creo que ahí debe terminar esa medida, ¿no? No podemos estar jugando con el futuro de los peruanos, no podemos estar jugando con las pensiones que van a financiar nuestra vejez. Por lo tanto, yo no veo conveniente que se siga utilizando este mecanismo para poder de alguna manera satisfacer algunas voces, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que ser un poquito más consecuentes, ver en el mediano y largo plazo, y no podemos estar cargándole a nuestros hijos el costo del mantenimiento de nosotros cuando lleguemos a la edad de jubilación, ¿no? Porque al final, si sacamos la plata ahora, los que van a pagar la pensión futura son nuestros hijos. Sobre todo cuando se está discutiendo ya, se supone, pues una reforma integral del sistema de pensiones, ¿no? Lo cual sería un tanto contradictorio. Así es una reforma que, dicho sea de paso, tiene que ser también ampliamente discutida, ¿no? Porque por lo menos lo que ha salido en los medios no pareciera ser lo más conveniente, hay muchas dudas. Se están hablando de un fondo individual, pero que a la vez es solidario, etcétera. Yo creo que la Comisión haría bien en publicar el documento base, el documento técnico sobre el cual se basa esta pretendida propuesta de ley y tener un debate técnico y sobre esa base ya recién formular un proyecto de ley, ¿no? Hay un documento que debería ser la base de esto que no lo conocemos y sería bueno que lo publiquen. Su opinión sobre el anuncio, por lo menos a la prensa extranjera, del primer ministro, y esto ha sido comentado también por algunos de los colegas del señor Martos en el gabinete, en el sentido que hacia diciembre ya tendríamos al 100% las actividades económicas. Número uno, ¿va a ser posible? Número dos, ¿es conveniente? Yo no creo que sea al 100%, porque todavía hay algunas actividades que claramente no van a volver a ser lo que eran antes, ¿no? Estamos hablando de las que congregan mucha gente, los eventos, incluso el turismo no va a ser lo que era antes, quizás el aforo de los restaurantes tampoco vaya a ser el de antes, eventos multitudinarios, ir al estadio, conciertos, etcétera, tampoco van a ser lo que eran antes para diciembre, ¿no? Entonces, probablemente estemos en un, no sé, 95, 97%, pero no en un 100%, ¿no? Porque todavía es imposible que sin una vacuna podamos pretender que estas actividades multitudinarias o que congregan mucha gente puedan estar abiertas. De ninguna manera, claro. Pero, ¿y cómo evalúa usted las señales que da la economía? Sabemos que este año pues va a caer fuertemente, el crecimiento obviamente negativo, según los pronósticos pues el peor de la región, solamente superado entre comillas por Venezuela. Y claro, se estima de todas maneras que la tasa de rebote va a ser alta, pero uno se imagina que esta tasa de rebote va a ser alta porque vas a caer bien al fondo. ¿Qué tan cierta es esta perspectiva de recuperación económica para el Perú? Yo creo que es algo que ya estamos viviendo, ¿no? De todas maneras va a haber esta recuperación. A mí no me gusta mucho comentar sobre proyecciones, sobre todo si son de muchos países, ¿no? Son proyecciones que se hacen en un momento, dentro de 2 semanas podemos tener nuevas proyecciones y quizás ya Perú no es el peor, sino el segundo peor, etcétera. Entonces, no quisiera comentar sobre eso. Lo que sí sabemos es que ha habido un parón, como se dice, bastante fuerte. Se prevé una caída entre 12 y 13%, y estamos enrumbados ya a tener cierta estabilidad con la caída, una recuperación que se va a ver muy latente el próximo año, podría estar entre 8 y 10% de la recuperación, ¿no? Pero esto es un efecto, digamos, estadístico, ¿no? Es común ver, si paras algo y después lo abres, naturalmente vas a tener un efecto estadístico, ¿no? Entonces esto es algo que ya estaba previsto, pero que de cualquier manera, digamos, es un primer paso, todos necesitamos, pero
no estamos hablando sobre los grandes problemas que tiene nuestra economía para crecer, ¿no? Y eso es lo que debería estar ahora sobre la mesa, porque si no hacemos algo para, no solo para reactivar la economía, que eso se va a dar automáticamente, sino para darle nuevos motores a la economía, va a ser muy complicado el mediano plazo. Cuando hablamos de esos grandes obstáculos para crecer, si usted los tiene que resumir, ¿dónde están? Están en los obstáculos que impiden mejorar nuestra competitividad, ¿no? Nosotros, si usted recuerda, sacamos un plan de competitividad, sacamos un plan de infraestructura, teníamos pensado sacar planes sectoriales, políticas sectoriales para el sector forestal, para el sector acuícola, para el turismo. Entonces, si este tipo de medidas no empiezan a gestarse, no empiezan a consolidarse, va a ser muy difícil que una vez que pase todo este problema de la pandemia, podamos crecer a tasas de 4 o 5%, que es lo que necesita nuestro país, ¿no? ¿Se está perdiendo Al una final, continuidad? si ¿Se está perdiendo pasamos... una línea de continuidad? Sí, yo creo que la pandemia pues nos ha distraído, como es natural, ¿no? Pero yo creo que si pudiera dar una recomendación es retomar con mucho ímpetu estas medidas para mejorar la competitividad, porque, como digo, de la pandemia vamos a salir, ¿no? Nos vamos a demorar unos meses, etcétera, pero vamos a salir. Pero eso no soluciona nada, ¿no? Ya veníamos con algunos problemas intrínsecos, estructurales de la economía, y esos son a los que ahora podemos tener la cabeza para pensar qué cosas se puede hacer para generar nuevos motores de crecimiento en nuestro país, ¿no? La formalización es una preocupación real porque, claro, va a regresar la economía, pero la precariedad del empleo puede ser todavía mayor. Ya se está viendo ahora sobre el terreno. La gente no la está pasando bien en líneas generales y, por supuesto, estamos en medio todavía de la pandemia, pero la percepción que uno tiene es que la precarización todavía va a ser mayor. Sí, a ver, lo que sucede es que el empleo va a tardar un poco más en recuperarse que el PBI. ¿Y eso por qué? Porque tenemos en la estructura del PBI uno que está vinculado a los sectores primarios, como la agricultura, la minería, la pesca, y otro PBI que está vinculado a los sectores no primarios, donde están los servicios, la manufactura no primaria, etcétera. Y lo que sucede es que se han desacoplado estos dos PBIs. El primario está de alguna manera recuperándose muchísimo más rápido y el no primario todavía está bastante mal. Entonces, el tema es que el empleo formal está en el PBI no primario. Entonces, en la medida en que el PBI no primario se recupere, el efecto sobre el empleo va a ser todavía un poquito retardado, ¿no? Para que te hagan una idea, si el PBI va a caer 12%, es muy probable que el PBI primario caiga solamente un 5 o 6%, mientras que el PBI no primario caiga un 14%, ¿no? Entonces tenemos como dos PBIs y, como reitero, el no primario está muy vinculado al empleo formal, ¿no? Entonces, mientras no se recupere el PBI no primario, el efecto sobre el empleo va a tardar un poquito más. Hay quienes señalan que una posible vacancia presidencial no tendría un mayor efecto en la economía. ¿Cuál es su opinión? Bueno, todas estas cosas tienen efecto, a veces no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo, ¿no? El hecho de que se esté promoviendo una vacancia presidencial o que se estén promoviendo estas leyes que son dañinas para la economía bajo todo punto de vista, quizás no tenga un efecto en el PBI del mes ni del mes siguiente, ¿no? Pero estamos socavando la institucionalidad del país y eso es muy, pero muy importante para el mediano y largo plazo, ¿no? Cuando estamos hablando de la inversión privada, por ejemplo, ellos no se fijan, digamos, en el muy corto plazo. Ellos siempre, si uno va a invertir su plata, tiene que tener una mirada de más largo plazo. ¿Qué va a pasar de acá a 2, 3, 5, 10 años? ¿No? Por si no meto la plata. Entonces, este tipo de cosas, como digo, son muy dañinas y a veces, claro, como no hay el impacto inmediato, la gente podría pensar que no tiene un efecto sobre la economía, pero no es así, porque realmente sí tiene un efecto para el mediano y largo plazo, afecta lo que yo siempre llamo que es el PBI potencial, ¿no? La capacidad de crecimiento de la economía. Entonces, no deberíamos engañarnos y pensar que este tipo de medidas no tienen un impacto sobre la calidad de vida de los peruanos y sobre el bienestar de todos los ciudadanos.
¿Cómo han funcionado las herramientas que el gobierno ha aplicado para, de alguna manera, capear esta situación? Como por ejemplo Reactiva. ¿Cuál es su evaluación ya en estos momentos de estos créditos? ¿Funcionaron? ¿No funcionaron? ¿Se quedaron cortos? ¿Las MIPES no accedieron como debían? A ver, yo creo que Reactiva ha sido un programa muy exitoso, ¿no? Las cifras, se han dado créditos a más de 400.000 empresas, la gran mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Cerca del 97, 98% son las MIPYMES. El crédito viene creciendo a un 14%, ¿no? A unas tasas iguales o superiores incluso a la situación sin pandemia. Entonces, no se ha roto la cadena de pagos por ese lado. Entonces, yo sí creo que hay un efecto muy positivo de Reactiva. Algo similar ha sucedido con el FAE MIPE, también se han beneficiado más de 400.000 empresas. Más bien el FAE Turismo y el FAE Agro parece que no van a funcionar a la velocidad que se pensaba. Yo creo que ahí tiene que pensar el gobierno en hacer algunos pequeños ajustes para poder seguir prestando, ¿no? Pero en términos generales, el dar créditos a tasas históricamente bajas y a una gran cantidad de empresas ha sido vital para que la economía no caiga en un rompimiento de la cadena de pagos y los efectos puedan ser mucho peores, ¿no? Si ahora estamos viendo una recuperación de la economía es precisamente porque la cadena de pagos no se ha roto, ¿no? Y una gran responsabilidad tiene que ver con estos programas que ha hecho el gobierno. Usted habla de la recuperación de la economía. Hay colegas suyos que alertan todavía que la demanda está demasiado baja todavía en el Perú. ¿Qué hacer en todo caso para recuperar esa demanda o está en camino de recuperación? Está en camino de recuperación, pero todavía hay cosas para hacer, ¿no? Número uno, es muy importante que los bonos se desplieguen de una manera rápida, oportuna, por supuesto, y que llegue a donde tiene que llegar. Eso va a hacer que se sostenga de alguna manera la demanda, ¿no? Me refiero a los bonos de 760 soles. También es muy importante que se despliegue la política fiscal, ¿no? Sabemos que la inversión privada, precisamente por estar en una etapa preelectoral y por estar saliendo de la pandemia, va a estar relativamente baja, pero es muy importante por eso que la inversión pública y las APPs se muevan de la manera más rápida posible, ¿no? Hay un plan, hay un programa que se arranca Perú, que tiene que desplegarse, reitero, de la manera más rápida, y todas las grandes obras de infraestructura, ¿no? La línea 2 del metro, el puerto de Chancay, hay una serie de proyectos que están por ahí medio lentos, digamos, que tienen que acelerarse, ¿no? Yo creo que la mejor manera de compensar esta inversión privada, que repito, está un poquito relegada o va a estar por algunos meses relegada, es con una política fiscal sumamente expansiva y que, reitero, tiene que ser muy oportuna, tiene que estar ya en estos momentos desplegándose para poder ver el impacto. Con eso, de alguna manera, vamos a capear este problema de la demanda, vamos a poder cerrar el año en alrededor de una caída de 12% y, lo más importante, vamos a sentar las bases para que el próximo año podamos crecer un 10%, ¿no? Que es lo que estaríamos esperando. ¿Cuánto espacio tiene el gobierno para seguir operando en esa política fiscal que usted señala? Porque hay también quienes sostienen que ese margen se está cortando rápidamente. Sí, definitivamente, ¿no? La situación fiscal se ha deteriorado muchísimo. Vamos a tener un déficit fiscal histórico de 10% del PBI este año, pero es el momento de actuar con una política fiscal expansiva, ¿no? Definitivamente, también no me cabe la menor duda de que tenemos que aguantar de alguna manera ese déficit fiscal este año y el próximo, porque es muy importante reactivar la economía. Una vez que la economía empiece a crecer al 10%, seguramente este déficit fiscal automáticamente se va a empezar a reducir también, porque eso implica pues que se va a generar mayor recaudación tributaria, etcétera, ¿no? Entonces, en estos momentos, dadas las circunstancias, mi recomendación de política es una política fiscal expansiva. No miremos tanto el déficit fiscal, eso ya está descontado en el mercado, está descontado que vamos a tener este déficit grande, pero la apuesta ahorita es por
recuperar el crecimiento de corto plazo con esta tasa de 10% para el próximo año, con una política fiscal expansiva, y de mediano y largo plazo con las medidas para mejorar la competitividad, para poder estar creciendo a un 4 o 5% a partir del 2023 o 2024. ¿Qué nos dice el mundo? ¿Qué nos dice el mundo? El Perú, por supuesto, tiene una economía muy conectada, la demanda de sus materias primas es en buena medida lo que, para mal o para bien, te marca el rumbo de la economía antes de todas estas reformas a las que usted está haciendo alusión o hasta que ocurran estas reformas. ¿Cómo se está moviendo esta demanda de las materias primas que el Perú produce y que, como digo, pues son en buena medida el motor de la economía? Sí, esa demanda viene principalmente de la China, no únicamente, pero principalmente de la China. Y la China es un país que se ha recuperado rápidamente, al menos por los datos que tenemos conocimiento, se ha recuperado rápidamente del tema de la pandemia, ¿no? Y el efecto lo estamos viendo en el aumento de los precios, ¿no? El precio del cobre está mucho más alto de la época en la que yo era ministro, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una recuperación en el precio del cobre, de la plata, del zinc, del oro también, por supuesto. Entonces, eso es el reflejo de que la demanda internacional está de alguna manera aumentando, basado principalmente en la China, ¿no? En Europa todavía hay algún tipo de incertidumbre, estamos viendo que hay una segunda ola, al menos de contagiados, ¿no? Aunque las muertes no son tan altas como lo fueron al principio. Estados Unidos está en pleno proceso de elecciones, vamos a ver qué sucede, pero China es de alguna manera el que está jalando a la economía mundial en estos momentos. Carlos Oliva, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Ojalá que varios de sus anuncios se vayan cumpliendo pues en los próximos meses y podamos también recuperar con más firmeza el optimismo que buena falta que